El tema del que vamos a hablar en estas próximas sesiones, hoy siendo la introducción, es los secretos de la redención y la construcción del tercer Bet HaMikdash, del tercer templo. Nos vamos a basar mucho en las obras del gran cabalista Moshe Chaim Luzzatto, de bendita memoria. Hay un libro maravilloso que se llama Ma'amar HaGeulah, que es justamente este tratado de la redención final. Y también tiene otro libro que justamente habla de los secretos del tercer templo. Pero hoy vamos a hablar nada más de la parte introductoria. Y tenemos que entender qué es esto de la redención y qué es esto de los templos. Redención Geulah es este estado de liberación absoluta del caos, del dolor y del sufrimiento. La Geulah es cuando lo que impera en el mundo es la absoluta presencia benéfica del Creador. No hay ninguna interferencia que opaque esta benévola presencia del Creador. Es el regreso al inicio, en cierta forma, en donde todo es perfecto, en donde todo es adecuado, en donde no hay ningún aspecto de imperfección, de dolor y de sufrimiento. Se nos habla de que la historia del ser humano está dividida en grandes periodos de 7,000 años. De tal forma que si nosotros entendemos que estamos en el año 5778, quiere decir que estamos ya bien entrados en el sexto milenio. Y de acuerdo a los cabalistas, de acuerdo a los grandes maestros, todo tendrá que terminar en el gran Shabbat. Cada uno de los días de la semana está representado como un milenio. Si nosotros hacemos la cuenta, 5778, ya estamos el viernes, ya pasado el mediodía. Quiere decir, ya se sienten los estertores del Shabbat cósmico. El Shabbat es este concepto que tiene que ver con Lishbot. Lishbot es cuando lo que impera es la fuerza de la verdad, la fuerza de la espiritualidad, donde el aspecto del tikkun, el aspecto de la corrección, el aspecto del trabajo, cesa. De hecho, ¿por qué es tan importante Shabbat? ¿Por qué se nos dice que cuanto más la gente ha cuidado del Shabbat, el Shabbat ha cuidado de la gente, el Shabbat ha cuidado de Israel? Porque sin esta fuerza del Shabbat, que está ahí, y en donde hay una pausa cósmica al aspecto de la gran actividad de corrección, verdaderamente no podríamos subsistir. Y esto es independientemente de que la gente lo observe o no, es independientemente del pueblo de Israel y del resto de las naciones. La energía del Shabbat está ahí cada 7 días. Y es esta energía que será la que estará representando la nueva era. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es una era, es un día en donde no es necesario ni se recomienda hacer lo que hacemos en el resto de la semana. Quiere decir, no se requiere de que persigamos en el mundo físico una actividad para ser bendecidos, para que la
energía del Creador llueva en nosotros. Esto se da en forma automática. Y esto es lo que nosotros sabemos que será el advenimiento de la época de la Geulá. Un momento en donde en realidad volvemos al inicio, en donde el Creador emana y nosotros recibimos. No será en forma automática que esto suceda. De hecho, el Ramjal nos habla de que una vez que haya este advenimiento del Mashiach, este advenimiento de la Geulá, habrá 1000 años de una existencia cuasi física. Una existencia física en este nivel, que será perfecta, en donde no habrá grandes necesidades, y que después de estos 1000 años todavía habrá otra trascendencia. Pero bueno, ¿por qué está relacionado el aspecto de la Geulá con el Bet HaMikdash? Entendemos que este lugar, que es Jerusalén, en donde está, la verdad es que está en forma potencial. El hecho que no lo veamos no quiere decir que no está. Esta vasija en donde se posa la divina presencia, está ahí, no está manifiesta. Lo estuvo en el pasado con el Bet HaMikdash 1, el Bet HaMikdash 2, y esperamos que sea esto con el Bet HaMikdash 3. El Bet HaMikdash es esta gran vasija en donde se deposita la presencia divina en este mundo, en donde hay esa conexión entre la divina presencia y el mundo físico. Desde luego, sabemos que un punto muy importante es que en este Bet HaMikdash estaba este Mishkan que había sido traído del desierto, en donde en su momento estaban las tablas de la ley. Era este lugar en donde había esta conexión. Y mientras hubo Bet HaMikdash, había enormes bendiciones en la tierra, pero también hubo el libre albedrío. Y se nos dice que el primer Bet HaMikdash fue destruido porque el libre albedrío del ser humano derivó en idolatría, derivó en apegos al aspecto sexual que no eran apropiados, y esto terminó por traer una energía que desvinculó a la humanidad de la divina presencia. Y esto se materializó con la conquista de Nebuchadnezzar, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la primera Golá, el primer Galut, la primera diáspora en Babilonia, que duró muy poco tiempo. Duró 70 años, duró poco tiempo. Y a poco tiempo hubo el regreso con Ezra ben Nehemías, y pronto la reconstrucción del segundo templo. Este segundo templo duró poco más de 400 años en pie. Fue destruido, sabemos, en el año 70 de nuestra era por los romanos. Sabemos que este segundo templo fue destruido por la fuerza del odio gratuito. Se dice que los romanos realmente fueron únicamente los ejecutores, pero que la fuerza de destrucción, el origen, fue lo que se llama Sinat Hinam, el odio gratuito. El odio que deriva de simplemente
no aceptar al otro, el odio que deriva de la intolerancia, el odio que deriva de la arrogancia, el odio que deriva de un pensamiento que es, si no soy yo, pues tampoco eres tú. Hay odios que, aunque nunca está justificado el odio, bueno, si alguien te golpeó, si alguien te hizo, si alguien te causó un dolor, bueno, podríamos decir que hay una justificación de ese odio. Pero muchas veces el odio es el producto del más acendrado y sutil de los egos. Es porque simplemente no quiero que tú progreses, es simplemente porque me causa mucho problema que tú seas mejor que yo, que tú seas diferente, que tú tengas más, y esto desde luego es una enorme desconexión, puesto que es simplemente desconectarse de la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es de darnos a todos lo que nos corresponde a manos llenas. Y ninguno de nosotros somos quienes para definir o sentir que a alguien le toca menos, o porque él sí y yo no, y este tipo de cosas que finalmente derivan en odio gratuito. Este odio gratuito nos ha costado muy caro, porque llevamos casi 2000 años de estar en el exilio. Y este exilio es solamente podrá resarcirse con una sanación espiritual. No hay nada que pueda revertir o resarcir este exilio más que la elevación espiritual de todos nosotros. El Ramjal habla de 2 tikkunim en la redención, de los cuales simplemente vamos a mencionar y vamos a empezar a estudiar más adelante. Un tikkun llamado Pekidah y otro Zehirah. Y habla de que el aspecto de Pekidah en el que estamos es el aspecto potencial, es el aspecto en donde hay un encubrimiento de la presencia del Creador. Y por tanto, no nos es evidente que tenemos que optar por la luminosidad. Zehirah, dice, es el momento en que hay esta recordación en nuestra alma de lo que es verdaderamente esencial, y entonces todo el mundo volverá al camino que le corresponde. Mientras tanto, todavía estamos en este momento en donde hay el potencial de la revelación de la luz. El Zohar dice que esta manifestación empezará a darse al finales de la 6ª centuria del 6º milenio, que justamente corresponde al tiempo en el que estamos. Estamos al final de la 6ª centuria, en el 6º milenio. Y por ello es que vemos, por un lado, cosas maravillosas. Por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel ha vuelto a la tierra de Israel, 1948. Hoy, el día de hoy que estamos aquí, Israel está cumpliendo 70 años. Es algo maravilloso y desde luego que es parte de las señales de esta redención. Por otro lado, hay este adelantamiento en la técnica, en la medicina, en las posibilidades en este mundo físico. Y esto es maravilloso. Es decir, con este aparato hoy hacemos lo que hace 40 años necesitaban una computadora del tamaño de esta casa en donde estamos.
¿no es cierto? Hoy es mucho más fácil manejar la parte física. Y sin embargo sabemos que esto no nos ha hecho mejores. Porque aun cuando a través de las redes sociales y de las redes de comunicación hoy mucha gente tiene acceso a contenidos maravillosos, espirituales, de gran calidad, también es cierto que a través de las redes sociales y del internet, la gente tiene acceso a lo peor que puede haber. Quiere decir, estas fuerzas de la oscuridad y de la luz, es evidente que están en esta lucha aguerrida y tremenda en su última etapa. Es hoy una aldea cósmica nuestro mundo, porque verdaderamente estamos a una llamada, a un toque de botón de cualquier parte del mundo, y esto es maravilloso, y esto es lo que dice el Zohar. En el tiempo de Mashiach, las puertas del cielo se abrirán, el conocimiento lloverá, y cada quien será responsable de administrar este conocimiento a su mejor manera. Los grandes maestros cesarán de estar allí, y uno a otro ya no va a tener que decirle, enséñame, dice, porque todos sabrán. Y esto hay que interpretarlo, quiere decir, hoy somos maestros y alumnos unos de otros. Y así donde el Zohar se dice que la persona más humilde es la que puede también ser el maestro más grande, hoy se está dando. Y hoy podemos interactuar y brindarnos sabiduría unos a otros, de tal manera que tenemos acceso a todas las fuentes. Hoy, aunque hay quienes se oponen, es un hecho que el Zohar, el Sefer Yetzirah, en sus idiomas originales, el Zohar en arameo, el Sefer Yetzirah en hebreo y otras múltiples fuentes, esta misma fuente de Haim Luzzatto, Moshe Haim Luzzatto, todo está ya disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que todos ya estamos en la conciencia de la luz. No, justamente lo dice el Ramjal, estamos todavía en ese momento de Pequidá. Es un momento donde hay la gran posibilidad, pero todavía está en potencia, y de nosotros se requiere seguir haciendo el esfuerzo. La construcción del tercer Bet HaMikdash será la corrección, el tikkun del Sinat Hinam, que fue la fuerza que destruyó el segundo Bet HaMikdash, y será entonces Ahavat Hinam, el amor gratuito lo que reconstruya. Estamos aquí en el estudio de la espiritualidad, en el estudio de la Kabbalah, en el estudio de las grandes fuentes de lo más profundo de nuestra sabiduría, porque queremos entrenarnos a ser canales de Ahavat Hinam. ¿Qué quiere decir ser canal de amor incondicional? ¿Significa que cuando alguien te golpea pones la otra mejilla? No. ¿Significa que vas a dar todo aún a pesar de que sabes que hay gente que no debe recibir ciertas cosas? No, no lo vas a dar todo. ¿Vas a ser muy bueno con todos? ¿Qué quiere decir ser muy bueno? No es fácil entender lo que es el amor gratuito. Necesitamos entrenarnos para ello. ¿Por qué? Porque no solo venimos en alma, que es
digamos, la fuerza esencial y que podría conectarse mucho más naturalmente con esto que llamamos Ahavat Hinam, porque el alma es esta Helek Elokai Mimala, parte de la divinidad de arriba, es una chispa de Dios, y desde luego que es mucho más fácil desde el alma conectarse con esta fuerza de Ahavat Hinam, que es lo que va a reconstruir el tercer templo. Pero no es fácil ni siquiera empezar a entender qué es Ahavat Hinam. En principio porque desde esta combinación de alma y cuerpo que somos, es donde tenemos que revelar el Ahavat Hinam. Y el cuerpo no entiende lo que es Ahavat Hinam, el cuerpo no entiende lo que es el amor gratuito, porque la naturaleza del cuerpo es el deseo de recibir para sí mismo. La naturaleza del cuerpo es egótica. El cuerpo, por definición, no comparte, a menos que lo pongamos al servicio del alma, como hemos dicho. Solo es cuando el cuerpo lo ponemos como subalterno del alma, que el cuerpo empieza a operar bajo las instrucciones del alma, y entonces empieza a revelar y ser canal de Ahavat Hinam. Esta es la época en la que lo podemos realizar. Esta es la época en que los sabios y las fuentes nos dicen que eso puede pasar. Y por ello es tan importante, lo más importante, que todos podamos inspirarnos en el camino espiritual. Y no solo para nosotros, sino para los demás. Hemos hablado aquí en este grupo insistentemente de lo que es en realidad el aspecto de Jochma de acuerdo a Tomer de Borá del Rabbi Moshe Cordovero. La sabiduría no es acumular simplemente información, no es acumular nada más los profundísimos conocimientos de la Torah. Es llevarlos a cabo. Y llevarlos a cabo implica, al nivel que cada uno tenemos, compartirlos con los demás. Hoy todos tenemos que ser responsables y sentir esta necesidad y este compromiso de divulgar el aspecto de la conciencia. Mis amigos, lo único que va a salvar a la humanidad es la conciencia, nada más. La medicina por sí sola, la ingeniería, la técnica, la electrónica, solo operarán luminosamente cuando el usuario de todo ello, cuando quien es el dueño de todo ello, lo haga desde una conciencia enaltecida. Y es por eso que hoy es urgente que todos nosotros tengamos el compromiso con la espiritualidad, que hoy todos tengamos el compromiso de ser emisores de la fuerza de la Torah. La conciencia es algo que está imbuido en lo que llamamos la Torah. La Torah es este plano de carreteras que ha estado allí por siempre y que es lo único que nos va a salvar. No es la Torah textual, no es el poder recitar de memoria versículos de la Torah, no es el que podamos meramente interpretar ciertos aspectos relativos a la observancia religiosa. La Torah es la energía de vida. La Torah es el mensaje
preciso que cada uno de nosotros necesitamos para estar en esta posición de elevada conciencia. Y la visión que tenemos que tener de la Torah como este elemento en donde nos vamos a enriquecer en conciencia es justamente adentrarnos en sus secretos. Hoy no es posible ya estudiar la Torah nada más en forma superficial y pretender que estamos conectados con el Creador, con todo respeto. Hoy tenemos que profundizar en la esencia de la Torah y entender que la Torah no solo son una serie de conceptos, sino que son revelaciones para que nosotros nos transformemos. Cuando nosotros utilizamos la Torah nada más como un adminículo religioso, estamos dejando de lado la posibilidad más grande que es la fuerza de la transformación. Acabamos de celebrar Pesaj, en donde hablamos mucho del aspecto de la libertad. Y la libertad, en esencia, no es el habernos salido del control de los egipcios y de Faraón y de todo eso que pasó hace más de 3.300 años. El aspecto de la libertad es justamente el liberarnos de las fuerzas de la oscuridad que operan dentro de nosotros mismos y que están manifestadas por todo tipo de versiones del ego. En realidad, Pesaj es la posibilidad de salirnos entonces de los engaños que nosotros mismos nos ponemos, donde permitimos que el ego sea lo que gobierna nuestra vida. El momento en que nosotros nos liberamos de todo aquello que tiene que ver con nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra incertidumbre, nuestras formas en donde no consideramos al prójimo. Es verdaderamente todavía quedar aprisionado y no actuar con libertad. ¿Y por qué traigo esta idea? ¿Por qué traigo esta idea a colación hablando de la redención? Porque justamente se nos dice que la prueba más difícil es justo la transformación, el secreto, el milagro más grande que la apertura del Mar Rojo, es justamente la transformación de cada uno de nosotros. Y por ello pasamos tantas vidas, una y otra vez, volviendo a los temas que no hemos resuelto anteriormente, porque justamente es esa transformación la que el Creador espera. La que el Creador espera para que finalmente volvamos a donde tenemos que volver. Sin la transformación que implica el trabajo espiritual, el conocimiento ulterior de la Torah,
y la práctica de ello, no estaremos llevando a cabo ese último paso. El secreto de la Geulá es la transformación. La transformación de lo que el Ramjal llama Pekidá a lo que el Ramjal llama Zehirá. Y son claves, ¿verdad? Es justamente la actualización de nuestro potencial. Todos nosotros estamos aquí porque venimos a corregir ciertos aspectos que venimos todavía arrastrando. Unos unas cosas y otros otras cosas. Y estamos unos y otros aquí para ayudarnos a corregir. El comportamiento en la comunicación interpersonal de uno es mensaje de corrección para el otro. Sobre todo cuando esta situación es una situación conflictiva. Y, ¿saben? La mayoría de nosotros caemos redonditos en reaccionar desde el ego ante situaciones en donde lo que tendríamos que hacer es armarnos de los secretos y la fuerza de la Torá y actuar luminosamente. Mis amigos, la redención no va a venir porque todos nos agrupemos en las sinagogas o en los templos. La redención y el tercer Bet HaMikdash se elevarán cuando nosotros en donde estamos hagamos la transformación. Y por eso el Creador nos puso en los negocios y en las escuelas y en las familias y en tanta diversidad de lugares y de oportunidades y de ocupaciones y solo de esta diversidad vendrá la verdadera unidad. Cuando en esta diversidad de lugares, de posibilidades, de situaciones, nosotros podamos transformarnos. ¿Por qué vivimos en comunidad? ¿Por qué hoy, más que en otros momentos, los más de 7.300 millones de seres humanos viven en áreas urbanas? Por primera vez en la historia humana, la mayoría de las personas vivimos en áreas urbanas. Ya no es en las áreas rurales. Hasta hace relativamente poco, quizá 50 o 60 años, todavía la mayoría de la humanidad vivía en áreas rurales. Hoy, la mayoría de la humanidad vive en áreas urbanas con mayor o menor nivel de congestionamiento. ¿Por qué? Hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tantos? Bueno, en principio porque todas las almas quieren hacer la corrección y están determinadas a hacerla en este nivel llamado Malhut, que es el mejor nivel para hacer la corrección. Es el nivel más difícil, pero es el nivel en donde por ser más intensa la corrección tiene más efecto. ¿Y por qué entonces estamos cada vez más aglomerados? Porque la corrección es en la interacción. Si bien nosotros que nos gustaría de repente irnos a vivir a la punta de la montaña y ahí, sí, y a lo mejor es bueno hacerlo de vez en cuando y meditar y llenarse de luz y llenarse de paz, pero tenemos que volver, porque la corrección está en el lugar de origen, allí donde vivimos, ahí donde está la aglomeración, ahí donde están los millones de personas. Porque ahí está la oportunidad de la transformación, en donde es lo más difícil y lo más intenso. ¿Y por qué sabemos también que estamos en el final de los tiempos?
porque lo más maravilloso está teniendo un encontronazo con lo más terrible de la humanidad. Lo más elevado, lo más sublime y lo más elevado tienen un encuentro con lo más terrible que puede hacer el ser humano al mismo tiempo casi. Estamos en esta lucha enconada entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Sabemos, porque esto ya está establecido, que quien va a triunfar es la fuerza de la luz. Esa es la buena noticia. Pero ¿cómo queremos que triunfe la fuerza de la luz? Queremos que triunfe porque muchos de nosotros nos sumamos al camino de la luz. Muchos de nosotros nos sumamos al camino de la transformación. Muchos de nosotros nos sumamos al camino de utilizar la fuerza del ego para empoderar a los demás y al mundo. O porque la situación catastrófica del ego va a llevar a la purificación final. No queremos. Y por eso se habla de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Y se dice que Mashiach ben Yosef es este escenario donde la sublimación, el advenimiento de la redención va a venir por el dolor más terrible. En tanto que Mashiach ben David va a venir por el triunfo de la conciencia, por el triunfo de la luz, por el triunfo de Ahavat Hinam. Al final, el resultado va a ser igual. El proceso es el que está en nuestras manos. Y esto se ve ahora con tanta contundencia. Tenemos los aspectos de más altruismo, de más amor al prójimo, de más servicio a la causa mundial en su forma genuina, pero también tenemos los aspectos de la mayor desconexión, del mayor odio, de la destrucción más terrible, del odio por el odio mismo, y cosas de estas las tenemos conviviendo. La verdad es que no se requiere de que nosotros vayamos a estos lugares en donde hay terrorismo y acabemos con los terroristas. Desde el punto de vista de la espiritualidad sabemos que si nos vamos a la raíz de las cosas, y la raíz de las cosas siempre está en la conciencia, empezando por nuestra transformación, empezando por los círculos concéntricos que implican nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestros asociados, nuestra comunidad. Ahí es donde está el trabajo y ahí es donde tenemos que empezar. Y ahí es donde debe de estar el aspecto de la transformación. El camino de la Torah es el camino de la transformación. Quien estudie Torah y no se transforme y no manifieste esa transformación, no está realmente estudiando Torah. Quien estudia Torah para llenarse de sapiencia y de palabras bonitas y no se moleste en inspirar a los demás a ser mejores, y no se moleste en transformarse a sí mismo a ser mejor, no estará llevando a cabo el mandato último de Hashem. Y esto, como no es tan obvio, implica que verdaderamente tengamos la capacidad de observarnos y observar el mundo con estos ojos. Tantas veces lo hemos dicho y lo voy a decir una vez más. Cuando Moshe se acercó a la zarza, habiendo huido de Egipto y estando en Midian, cuidando los rebaños de su suegro Yitro,
Y a lo lejos vio algo extraño y se acercó y vio que era una zarza ardiente, pero que no se consumía. Y de esta zarza ardiente salió la voz portentosa de Dios, que le dijo: Moshe, Moshe, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando es sagrada. Y la escuela hasídica nos dice que esto no es que Dios le exigía a Moshe que adoptara una posición de respeto y de ¿cómo podríamos decir? De asombro y de... Realmente había un mensaje muy práctico y muy trascendental. No se trataba de exigirle a Moisés respeto por el lugar sagrado que rodeaba este momento muy especial, una zarza ardiente. Podríamos preguntar, ¿y el resto de la tierra que rodeaba esta zarza no era sagrada? ¿Hasta dónde era sagrado? El descalzarse es una forma de manifestar respeto. Pregunto hoy, ¿qué pasa cuando alguien entra a una sinagoga y se descalza? Pues no es bien visto, a menos de que sea Cohen y vaya a hacer la bendición de los Kohanim, pero fuera de esto sería como una falta de respeto y de mal gusto en el mejor de los casos. Pero hay un mensaje aquí maravilloso. Shal aleja me al ragleja debe ser interpretado como Shal neuleja me al regileja. Quita los candados a tus hábitos. Deja de actuar robóticamente. Transfórmate. Este es el mensaje que le dio Dios a Moisés, el primero de ellos. Dios no necesita que nos descalcemos, que nos pongamos, que nos quitemos. Dios es perfecto. Hashem, lo que en todo momento desea de nosotros es que seamos cada vez más afines a Él o ella, como lo quisiéramos ver. Él, ella, ¿no? Él, ella, no vamos a hacer aquí chauvinistas, misóginos, ni... Sí, Hashem no tiene sexo. Hashem es la totalidad. Hashem es el negativo y el positivo. Hashem es la vasija y es la luz al mismo tiempo. Es el todo. Así que en realidad este mensaje maravilloso de quitar la mente robótica, el cuestionarnos, el observarnos, el salirnos de el camino tantas veces pisado y que no nos trae nada nuevo y nada bueno. Estamos aquí para renovarnos. Y la renovación no es una renovación de ropa, una renovación de estilo. La renovación es una renovación de nuestro ser. Y la oportunidad que tenemos hoy cada uno de nosotros, ahí donde estamos, en las oficinas y en los transportes, en tu automóvil y en la escuela donde trabajas y en tu casa actuando con tus hijos, es la oportunidad de transformarnos, de hacer las cosas distintas, de no continuar con el patrón caótico que lleva al mismo lugar, que es el lugar
del Satán. Es ahí donde las cosas no cambian, es ahí donde triunfa aquello que menos cambia o que no cambia. ¿Y saben lo que no cambia? El ego no cambia. El ego no se transforma. El ego solo encuentra formas distintas de receptividad para sí mismo, pero no cambia. Lo que sí cambia es la oportunidad de utilizar esa fuerza para trascender aquello que nos separa del Creador. Lo que nos separa del Creador son 1001 cosas, y cada uno debe de identificar qué es lo que le está separando del Creador. Y cuando alguien diga, no, a mí no me separa nada del Creador, yo estoy perfecto, bueno, entonces tendrá que enfrentar las consecuencias de esta postura condescendiente, falsa e ineficiente para su corrección. Todos nosotros tenemos que perfeccionar nuestra conexión con el Creador. Y este perfeccionamiento significa transformarnos. Y transformarnos significa ver todos los días, y sobre todo hoy que estamos en este periodo que se llama el Omer, y que, como hemos dicho, es la oportunidad de ver cuáles son nuestras carencias espirituales, como lo hemos dicho, y resarcirlas. No es lo que nos falta de allá afuera, ¿verdad? Es lo que nos falta para que nosotros demos al mundo. Es lo que estamos carentes nosotros con respecto al mundo, lo que todavía no hemos dado, lo que todavía está ahí en potencia, lo que todavía no ha madurado. Y esto es lo que el Ramjal dice que es, en pocas palabras, este concepto de Pequidá en el que todavía nos encontramos. Como esto no es algo innato, algo que, sí, mañana voy a hacer mi transformación. Es algo que nos ha llevado vidas. Y hay quienes todavía no entienden para qué están aquí. Y siguen haciendo lo mismo en diferentes escenarios, pero siguen haciendo lo mismo. No importa que el Creador les pone una y otra 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 oportunidad, siguen haciendo lo mismo. Queremos construir el tercer Bet HaMikdash, queremos la redención, no podemos seguir en lo mismo. Y por eso todos los meses tenemos un Rosh Chodesh, Leit Hadesh, tenemos que renovarnos cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Qué quisiera renovarnos? No es simplemente hacer lo mismo en forma distinta externamente. Es verdaderamente ir a la esencia y ver qué no estamos haciendo todavía bien. ¿Por qué todavía nos dan miedo las cosas? ¿Por qué todavía no superamos las angustias? ¿Por qué todavía no supero el enojo? ¿Por qué todavía me siento muy mal cuando veo una persona que es diferente a mí? ¿Por qué todavía no puedo controlar mi impulso a juzgar severamente y sin objeto? Porque cuando juzgo a los demás y estoy ocupado en ver a los demás, es porque no quiero ver aquello que tengo que cambiar. Entonces, el darnos cuenta que cuando estamos chismoseando
de aquellos y del otro y demás. ¿Por qué es tan malo el Lashon Hara? Bueno, porque estamos emanando energía negativa de algo que tiene el potencial de ser maravilloso, pero sobre todo porque estamos perdiendo el tiempo de ver los defectos de los otros sin entrar en el trabajo de corrección y de nuestra responsabilidad de lo que tenemos que ver. Y veámoslo así, cada vez que nos enojamos y le echamos al otro la culpa de todo lo negativo, es porque nosotros no queremos ver aquello que tenemos que corregir. Si continuamos así, si no hay la posibilidad de vernos amorosa y críticamente a la vez, entonces no podemos decir que estamos ayudando a traer la Geulá y a construir el templo número 3. No puede haber manos imperfectas construyendo el templo. Y en este ámbito del perfeccionamiento tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos. Y este es el primer capítulo de los secretos de la redención. El primer capítulo es de que esta redención tiene una semilla, y la semilla es el individuo, cada uno de nosotros. Y desde luego no quiere decir que en conjunto no vaya a haber un camino colectivo. Sí lo hay. No es de que primero vamos a esperar a corregirnos cada uno de nosotros y luego vamos a seguir en el camino colectivo. No, es algo conjunto, la verdad. Pero si desde el punto de vista espiritual no entendemos que solo es cuando estas almas de cada uno de nosotros empiezan a despuntar, empiezan a elevarse, empiezan a capturar fuerza de conciencia que antes no existía allí, y actuar en consecuencia y hacer foco de contagio en ese sentido, no podemos llegar a la redención. Quizá hayan oído ustedes de un accidente aéreo el día de ayer, que finalmente yo creo que es milagroso lo que sucedió. Un avión que se trasladaba de Nueva York, el aeropuerto de La Guardia, a Dallas. Y de repente, en pleno vuelo, uno de los motores, motor izquierdo, explotó. Y eso no fue el problema, porque un avión hoy puede perfectamente seguir en funcionamiento con un solo motor. Pero lo que sucedió es que este motor explotó, y hubo algo ahí raro, porque generalmente los motores están blindados de tal manera que cuando hay alguna destrucción interna se concentra dentro de un avión comercial, Southwest Airlines. Y entonces resulta que una esquirla rompió una de las ventanas e hirió a una pasajera. Y entonces, olvídense, a 30,000 pies de altura, esta pasajera no solo quedó herida, sino que se salió por la ventana casi todo su cuerpo, por la diferencia de presiones, y bueno, el caos se armó. Y cuentan que mientras la mayoría de la gente estaba asustada y gritando y pensando en sí mismo, algunos fueron, y arriesgando el todo por el todo, fueron a contener a esta pobre mujer que finalmente falleció. Imagínense, ¿no? Tener medio cuerpo a 850 kilómetros por hora, pues ya nomás por eso, ¿verdad? Digo, ¿qué cosa? Pero hubo estos hombres que jalaron a la persona y por lo menos la volvieron a
ingresar, que no sea esa prueba necesaria para nosotros, pero como la mayoría de la gente solo pensó para sí misma y solo algunos fueron y ayudaron. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía la mayoría de nosotros, en situaciones normales y en situaciones extremas, solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos que empezar a observarnos como estos seres de luz que somos, que estamos para servirnos a nuestro propósito en forma total y enaltecida, y para ello tenemos que estar al servicio del prójimo. Al estar al servicio del prójimo, no estamos sirviendo al prójimo nada más, estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe ver dentro de su entorno, de lo que estamos haciendo, de nuestra actividad diaria, cómo es que puedo ser un ser que emana luz. Porque al momento en que yo emano luz, soy el primer beneficiado. La verdad es que las personas todavía piensan que esto de emanar luz es como una propuesta cívica, una propuesta moral, ¿no es cierto? No. Cuando nosotros tengamos la certeza que en realidad ni siquiera nos tienen que agradecer por hacer el bien, porque lo estamos haciendo por nosotros mismos, y estemos en ese nivel, en donde verdaderamente no requiramos del agradecimiento, quiere decir que estamos ya entonces en una situación espiritual mayor. Tenemos que practicarlo mucho, tenemos que vernos mucho, tenemos que meditar mucho. El Homer es esta enorme oportunidad para hacer. Hasta aquí nuestra plática introductoria sobre el aspecto de la redención. Seguiremos con más datos en nuestras próximas entregas. Mientras tanto, quisiera yo dejarlos con mis deseos de que cada uno de nosotros, los que estamos en este momento aquí, los que nos hacen el favor de vernos, tengan la oportunidad de traer bendiciones a su vida, a la vez de que entiendan que solo es a través de la transformación que estas bendiciones pueden venir a su vida. Gracias y hasta la próxima. Brujín Tiyú.